Número 4. Thriller. La canción forma parte de su sexto álbum de estudio del mismo nombre lanzado en 1982. Fue escrita con ayuda del compositor de apoyo Rod Temperton y producida por Quincy Jones. El tema, originalmente pensado por Temperton como Starlight, hacía alusión a temas futuristas de tipo Star Wars. A Michael no le gustó el concepto y le pidió que cambiara toda la letra, además de considerarla como la canción principal del álbum que llevaría el mismo nombre, por lo que Temperton, molesto, tuvo que pensar en más de 200 títulos diferentes y buscando rehacer la letra, se inspiró en la afición que tenía Michael por las películas de terror. El título que finalmente eligió fue Midnight Man, pero a la mañana siguiente que entregaría el demo, se cruzó con una palabra que ya no pudo borrar de su mente: Thriller. La canción inicia con un bajo y un sintetizador que imprimen un sonido funk poderoso y muy pegadizo, acompañado de efectos de sonido como una puerta abriéndose, truenos, pasos y aullidos de lobo que enfatizan el ambiente espeluznante. Poco antes de terminar la canción, se escucha la voz profunda y misteriosa de Vincent Price, quien fusiona una narración oscura con el tema musical y cierra con su icónica risa escalofriante. Al principio, Michael consideró invitar a Alice Cooper para el relato de la canción. Sin embargo, la esposa del productor Quincy Jones conoció a Price, quien trabajaba con Cooper, y al ver su trayectoria en películas de terror, lo invitó a participar. Él aceptó inmediatamente. Rod Temperton escribió el texto para Vincent Price mientras estaba en el taxi rumbo a los estudios para la grabación, y una vez que iniciaron, Price terminó su parte en solo 2 tomas. Se dice que le dieron 2 opciones para el pago de sus servicios. La primera sería una remuneración económica de $20,000 en ese mismo momento, y la segunda, un porcentaje total de las ventas del álbum cada año. Price eligió la primera, sin embargo, al ver el enorme éxito del álbum y las cifras abismales en ventas durante los meses posteriores, se arrepintió de no haber pedido más dinero por esa colaboración. Michael, al ver que el álbum estaba cayendo en los primeros lugares de las listas, planeó lanzar la canción Thriller como sencillo y videoclip, el cual sería dirigido por John Landis, uno de sus directores de cine de terror favoritos. Al principio, se enfrentó a las críticas de los directivos de Epic Records, quienes no creían que una canción sobre monstruos fuera a tener éxito, pero al final autorizaron el proyecto. Michael tenía miedo de que la imagen de los zombies bailando se volviera graciosa, por lo que su principal preocupación fue preparar pasos de baile que no le permitieran a la gente reírse de ellos. Se reunió con el bailarín y coreógrafo Michael Peters, con quien trabajó en la coreografía de Beat It para solucionar este problema. Durante la realización del video, Michael exigía más y más producción, hasta que se volvió tan caro que la disquera se negó a seguir financiando el proyecto. Michael tomó la decisión de producir un documental sobre el proceso de creación del video musical para conseguir financiamiento al venderlo a las cadenas de televisión, logrando convencer a MTV de pagar $250,000 por los derechos exclusivos para transmitir el documental, al igual que otras empresas de entretenimiento. Acertadamente, la publicación del videoclip duplicó las ventas del álbum, que por sí solo ya era muy exitoso, convirtiéndolo en el más vendido de todos los tiempos y cambiando para siempre el concepto del video musical al usar coreografías masivas y llevarlas a una forma de arte serio. El video musical no solo rompió las barreras raciales del entretenimiento de esos años, también permitió rescatar a la industria de la venta de discos, que ya comenzaba a perder terreno ante las nuevas tecnologías como la televisión y los videojuegos, además de popularizar el formato de making of de las grandes producciones.